Muy bien. En los dos videos anteriores hablamos entonces, en el primero de la dinámica fundamental del universo y de todo lo que éste incluye y abarca, la contracción hacia el núcleo y la expansión hacia la experiencia, hacia el reencuentro con todas las formas que son parte de esa conciencia que se experimenta, que se manifiesta y se reencuentra y se completa. Luego en el segundo video hablamos de las tres etapas, cómo esto impacta en la vida del ser humano. Esta primera etapa es los primeros años de expansión, construcción de la personalidad, exploración del mundo, de la realidad, etc. Y luego el despertar de conciencia, ese quiebre que nos lleva al interior, a las preguntas existenciales, a un cambio de identidad, etc. Bien, ahora vamos a concentrarnos y a ver qué es lo que dificulta este movimiento, porque también dijimos en el primer video que actualmente la humanidad estaba resistiendo a esta dinámica del universo y estábamos polarizados. Por poner un ejemplo ilustrativo, Oriente, India, está polarizado en la contracción, en un estado de espiritualidad, de un desapego total hacia todo lo material, sin ningún tipo de anhelo y deseo, etc. Y Occidente está en un proceso eterno de expansión, siempre más, lo que llamamos consumismo, etcétera. El capitalismo que busca siempre más. Y las tecnologías que incentivan esto porque siempre agregan u ofrecen algo nuevo, alguna novedad. Entonces estamos en un proceso, en un lado, en Occidente, en un proceso de expansión, expansión, expansión que nunca va a la contracción, y en Oriente estamos en un proceso de contracción que no sale a la experiencia, que no sale a experimentar la vida, lo material, las formas en su expresión física manifiesta. Dijimos que esta misma dinámica de expansión y contracción se tiene que dar cada día en la vida de cada persona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dificulta? ¿Qué es lo que nos traba? ¿Qué es lo que nos tiene ahí en esa situación estática? Como también yo decía antes, la espiritualidad para Occidente, en vez de ser como debería ser un proceso de contracción, de vuelta al origen, de ida a la fuente, es también parte de un proceso de expansión cuando la espiritualidad se convierte en un agregado a la personalidad, en un recurso que me agrega algo más a lo que soy y me hace crecer, me hace seguir expandiéndome. Además de todo lo que era, ahora soy también espiritual, además de todo lo que hacía, ahora también medito, sigo siendo el mismo pero con un agregado. Eso está dentro del mismo movimiento expansivo, que tanto la expansión como la contracción, el uno sin el otro, representan un movimiento de quietud, por decirlo así, pero quietud no en el buen sentido, sino quietud de estar estáticos donde el sistema no está en movimiento, por ende no hay expansión, no hay crecimiento. Porque en este movimiento dual de expansión, experimentación, cosecha, contracción, análisis, discernimiento, separación del trigo de la cizaña, enriquecimiento y se da una siguiente expansión, pero enriquecido con el fruto de la experiencia anterior. Y esto hace que en este movimiento de contracción-expansión, en realidad el sujeto va creciendo. Se da una expansión sostenida, un crecimiento real sostenido, siempre y cuando el movimiento sea cíclicamente de expansión, contracción, expansión, como si estuvieras inflando la rueda de la bicicleta. Estás inflando, expandes, contraes el inflador y la rueda se infla, se infla, se infla. Pero claro, si tú expandes y siempre empujas para expandir, pero no contraes para llenar el cilindro, la rueda deja de inflarse. Esta es más o menos la lógica. Entonces, como te decía antes, lo que tiene que producirse en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno, es salir de esa situación de estática. Si estamos en la expansión, en un estado de búsqueda de siempre expandir y no contraemos, no hay reflexión, no hay vuelta al origen, entonces necesitamos ir hacia el origen. Y si estamos en la contracción, como puede ser la gente muy religiosa, que no busca experiencia, que está retrotraída en una idea, o que está en la introspección permanente, como en la India tantas personas que están en ese estado meditativo continuo y desapegados de todo, ¿verdad? Bueno, necesitamos movimiento. El movimiento, digamos, complementario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en ambos casos tiene que haber renuncia, en ambos casos tiene que haber desapego. También tiene que haber desapego en el caso de estas personas que están en una contracción e introspección permanente.
porque para algo están aquí, porque estamos en el proceso de expansión del universo. No es momento de despreciar la experiencia. Para algo encarnamos, entonces cuidado con esos paradigmas o esas teorías que desprecian la experiencia, que desestiman la experiencia, sosteniendo o proponiendo que todo esto es una ilusión, es un sueño, que no existe nada de esto. Cuidado con esas cosas, porque de la experiencia en el proceso de expansión obtenemos el conocimiento, producimos el retrato de la realidad, entonces estamos recreando constantemente. Ese es un sistema de creación permanente y eso es lo que le da eternidad a Dios. Entonces, en ambos casos, en ambas polaridades, tiene que haber renuncia, tiene que haber desapego para que se dé el movimiento. El que está contraído tiene que soltar la contracción para expandirse y el que está en una permanente búsqueda hacia afuera, expandido, tiene que mirar hacia adentro, soltar la búsqueda hacia afuera, desapegarse e ir y mirar hacia adentro. Como ves, en ambos casos tiene que darse un cambio radical, un cambio de polaridad, una reversión de polaridad. Claro, no es fácil. No es fácil porque es necesaria una especie de reseteo. Es como si estas dos corrientes se hubieran quedado, como se dice, colgadas, ¿no? Como cuando no sé, en Argentina decimos, cuando la computadora se te queda ahí quieta que ninguna tecla te responde, uno dice se me colgó la computadora, es decir, no me responde, quedó ahí la imagen quieta, rígida y toque la tecla que toque, ahí se quedó. Bueno, así estamos los seres humanos. Y repito, de nuevo, los occidentales que ejercitan la espiritualidad, como veo a diario que se ejercita en muchos casos, no están haciendo el movimiento complementario de contracción. Están agregando, están en esa búsqueda expansiva, buscan más. La espiritualidad es algo más que agregan. Y tú dices, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Cómo se diferenciaría uno de otro? Mira, cuando hay contracción, cuando verdaderamente hay una búsqueda espiritual, lo que hay es un desapego, es una renuncia y es por ende un cambio de identidad. Si no hay un cambio de identidad, si tú no refundas el yo en nuevas entidades, en nuevas lógicas, no hay contracción. Es un proceso de expansión continuo. Tú agregaste la espiritualidad a lo que eras, entonces sigues agregando. No hay retracción, no hay vuelta al origen. Cuidado con eso porque eso es lo que pasa en la mayoría de los casos en Occidente. Y es como si tú fueras no sé, a la India, donde están estos tipos todo el tiempo meditativos y les dieras un montón de dinero. El tipo no va a cambiar su vida, no se va a expandir, no va a salir al mundo, no se va a comprar un boleto de avión y va a ir a ver las cataratas del Iguazú en Argentina, o el glaciar en el sur de Argentina, o va a ir a las pirámides de Egipto, no va a salir a expandirse a buscar experiencia. Se va a quedar en lo que está ahí y va a seguir en ese estado de contracción. Bien, estas dos posturas rígidas no sirven en rigor de verdad, es decir, no son un proceso, no completan el proceso, no es que sea malo, quiero aclarar, no es que sea malo, pero no completan el proceso. Y quiero aclarar algo muy importante, no quiere decir que el tipo que está en la India todo el tiempo meditando esté más cerca de Dios que el tipo que está en New York o en Buenos Aires o en Ciudad de México viviendo una vida materialista. Cuidado. Están los dos en las polaridades del todo y están los dos en un proceso de carencia, porque no están en la dinámica, no están pendulando, no están yendo en un proceso de expansión continuo, están quietos en su proceso de crecimiento. Puede ser, y de hecho es así, que cada uno necesite de esa experiencia, pero esa experiencia no se completa hasta que no hacen el movimiento compensatorio contrario. Si el que está en la contemplación, en la autocontemplación permanente, no aplica en la experiencia toda la sabiduría que está ganando de esa introspección, ¿para qué le sirve? ¿De qué te sirve encarnar en un cuerpo humano y estar todo el tiempo en estado meditativo? ¿Para qué viniste al mundo? Y luego, si has venido al mundo con todo el potencial que traes, que eres un Dios vivo prácticamente, por eso hijo de Dios, pero vives en un proceso de expansión hacia la experimentación de lo material sin regresar a la fuente para darle sentido a todo eso que cosechas, ¿para qué te sirve?
Como suele decirse, si te vas a morir, no te vas a llevar nada más que la experiencia y el conocimiento. Pero el conocimiento no se capitaliza ni se integra si no hay reflexión, si no hay discernimiento, si no hay incorporación de lo aprendido. Es muy importante entonces comprender esto, la importancia de comprender estos movimientos y qué estamos haciendo nosotros en estos movimientos. Porque esto explica por qué sentimos pobreza, por qué sentimos carencia, por qué nos falta. Es importante entonces que nos pongamos en movimiento, que aceptemos esta dualidad activa, esta pendulación entre uno y otro extremo. Así como cada día salimos a la experimentación del día y luego volvemos y reflexionamos. Separamos lo bueno que nos ha dado el día de lo malo. Lo malo hay que desecharlo, porque si te lo cargas, vives en la reacción, no hay reflexión. Cuando tú saliste un día y te lastimaron las cosas, y a raíz de lo que viviste, de la experiencia, reaccionas a la experiencia sin reflexión, sin desidentificación y abstracción de la experiencia, entonces nunca hay contracción. Uno dice, ¿por qué el occidental le cuesta tanto contraerse al núcleo? Porque en la expansión, como dije en el primer video, hay resistencia. La resistencia produce trauma, produce heridas. Cuando yo en la expansión, en la experimentación de la vida, de las relaciones, de las circunstancias, cosecho resistencia, me enojo, me lastima el orgullo, la sensibilidad, las emociones, si yo reacciono a eso y reacciono a la siguiente experiencia y reacciono a la siguiente experiencia, es un proceso constante de reacción sin reflexión. Entonces, en vez de ir al núcleo, cada vez me alejo más, me alejo más, me alejo más y sigo reaccionando a la reacción, a la reacción, a la reacción. Esto es como cuando uno le pega al otro, el otro le devuelve la cachetada y no se termina nunca más y se produce un pleito de generación en generación. De esto que te estoy explicando surge el famoso dicho de Jesús, si te abofetean, pon la otra mejilla. Es decir, porque si no, entras en un círculo sin fin de reaccionar a la reacción, reacciono a la reacción y entonces nunca hay reflexión, nunca hay retorno a la fuente y eso nos aleja eternamente. Y lo mismo al revés, el que está en esa contracción, en esa abstracción constante, ¿para qué te sirve? Tienes que salir a dar los frutos, tienes que salir al mundo. Yo recuerdo cuando ya en un momento de mi vida, cuando empecé todo este camino y pensé que ya no tenía mucho sentido seguir esta experiencia, que ya me tocaba partir, bueno, empecé a deshacerme de todo mi capital, de todos mis bienes, y me quedé literalmente sin nada. Dije, ya está, aquí terminó todo. Y entonces ya pensaba irme puntualmente a San Alberto, en Mendoza, ahí en la cordillera de los Andes, a quedar ahí apartado del mundo, el cual ya yo veía no me ofrecía ninguna experiencia interesante. Estaba en un estado de contracción profunda, donde estaba más cerca del cielo que de la tierra. Y sin embargo mis guías me dijeron, no, Nicolás, aquí no te necesitamos. Aquí lo que has aprendido no tiene sentido. Ve y aplícalo donde tiene sentido. Y tuve que volver a la expansión. Pero volví a la expansión a partir de 2012 con todo un bagaje de experiencia de esos 7 u 8 años, desde 2004 que pasó el suceso en mi vida que cambió todo, que entonces con toda esa experiencia, con toda la cosecha y de todo lo que había vivido antes, en esta nueva expansión, en este nuevo movimiento de expansión, es desde otra identidad, desde otra lógica, con otra experiencia. Entonces, de ese modo, las decisiones que vas tomando van siendo cada vez más efectivas. ¿Gracias a qué? Gracias a que cosechaste experiencia, pero que luego reflexionaste y separaste el trigo de la cizaña. Entonces, el siguiente movimiento es mucho más eficaz. Y así entonces vas siendo cada vez más eficaz, cada vez más poderoso, cada vez más grande. Bien, espero que estas reflexiones te sirvan. Y aquí seguimos en contacto, ya sabes, de los cursos y de todas las propuestas vigentes que estoy ofreciendo hoy, valga la redundancia, para ayudarte en este proceso de comprensión para el desarrollo de tu potencial y tu crecimiento. Que estés muy bien. Adiós.